Hola, gusto saludarte. Mi nombre es Nelson Osorio, soy estudiante en DTS y en esta clase de consejería pastoral con el Dr. Dickens quiero hablar acerca del tema la ira y para eso vamos a desarrollar algunos aspectos importantes que son necesarios para considerar en este tema el día de hoy. Primero que todo, quiero utilizar el texto bíblico de Santiago 1, 19 y 20, dice, sabed, mis amados hermanos, y cuando dice mis amados hermanos, está hablando de gente creyente. Pero esto no quiere decir que la ira solamente pase en la gente creyente. Creo que resalto aquí la necesidad que tenemos de entender que la ira puede estar presente tanto en personas no cristianas como en personas cristianas. Así que la Biblia dice, sabed mis amados hermanos, todo hombre, toda persona sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje de la Biblia? La Biblia nos habla que nosotros como personas podemos llegar a desarrollar la ira. Pero es importante que cuando pensemos en la ira, debe de ser un proceso de lentitud, no debe de ser algo que puede llegar inmediatamente en nuestro carácter. Sin embargo, la ira debe de evitarse porque no lleva a cabo la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la ira? Algunos conceptos que tenemos es que la ira cuando se adueña del hombre es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre. Ardemos en cólera y obviamente queda patente la desaprobación de Dios hacia ella y sus efectos. Prácticamente toma el control de la persona. También las explosiones de ira por lo regular son pecaminosas porque casi siempre se producen por la falta de control o de dominio propio. Perder el control del temperamento o encontrarnos con el enojo no es una situación ajena al ser humano. Sin embargo, un temperamento tipo fósforo, cerillo, enciende apresuradamente a enojarse. Y la palabra de Dios dice que debemos nosotros tener control. Por eso inicié diciendo lento para la ira. Tenemos que tener control sobre nuestras emociones, específicamente cuando nos enojamos. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Debemos de tener cuidado con que la ira se adueñe de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Ahora, ¿cuáles son las justificaciones? ¿Cuáles son las justificaciones más comunes en la ira? El ser humano dice que la ira es por herencia. Es que yo soy muy enojón, muy encolerizado, porque así fueron mis padres, mis abuelos. Otra justificación es que dicen las personas, es parte de mi personalidad. Yo no me dejo que otros pasen encima de mí. Yo así soy. Otra justificación es todo mundo se enoja. Es más, Jesús se enojó. Bueno, el otro justificante es la gente es culpable de que yo llegue a la ira, pero son solamente acciones justificantes. Existen tres niveles de ira. El fisiológico, obviamente cuando cambia nuestra presión sanguínea, cuando cambia nuestro ritmo cardíaco, cuando cambia nuestro ritmo respiratorio, sudamos, la boca se reseca, y ese es un nivel de ira. Otro nivel es el cognitivo. Cuando estamos enojados, nuestros pensamientos se ciegan, se vuelven irracionales, se vuelven negativos, nos desenfocamos y nos sentimos enojados. Otro
es un comportamiento en el que la ira se revela de varias maneras. Podemos, por ejemplo, enrojecer, temblar, levantar la voz, dar un portazo. Incluso la parte más extrema es que algunos se vuelven violentos, gritan, patean, golpean personas con objetos que tienen en la mano, incluso hasta causarles la muerte. Bien, el ejemplo de Jesús, porque algunos toman el ejemplo de Jesús para justificar su enojo, como lo dije hace un momento. Bueno, tenemos que considerar que Jesús se enojó, pero su enojo siempre fue justificado. Fue justificado, pero cuando fue maltratado y crucificado, no se enojó. Nosotros nos enojamos cuando alguien nos hace daño. Nosotros nos enojamos cuando alguien nos saca de nuestra zona de comodidad. El sufrimiento de las personas conmovía a Jesús y el enojo de Jesús era ver cómo el ser humano abusaba de su prójimo, cómo humillaba sin misericordia, y por eso dice la palabra de Dios que el Señor Jesús ama al pecador y aborrece el pecado. Pero también el Señor Jesús se enoja con aquellos que abusan de sus seres queridos, de su prójimo, de aquellos que se encuentran violentando a los demás, y es cuando nosotros vemos que Jesús se enoja. La diferencia es que Jesús no pecó, dice Marcos 3:5, que fue tentado en todo, pero no pecó. Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo: extiende tu mano, y la mano le fue restaurada. Encontramos que Jesús se enojó. Algunas consideraciones necesarias sobre la ira. Bueno, que tu enojo sea por una causa justa, porque veas que está sufriendo alguien más allá de tu persona. Enojarnos contra el daño, contra la acción, contra la causa, pero no con las personas. Jesús fue compasivo y tierno, amigo de todos los pecadores. Cuando perdemos el temperamento, no somos parte de la solución, sino que nos convertimos parte del problema. ¿Qué debemos hacer? Bueno, nacer de nuevo. Para todos aquellos que no han nacido de nuevo, nacer de nuevo. Para aquellos que ya somos nacidos de nuevo, tenemos que escuchar más. Tenemos que hablar menos, lento para la ira. Escuchar más, dar más tiempo a razonar, a pensar, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra lengua. De tal manera que podemos llegar a una conclusión de que teniendo el corazón lleno de Jesucristo, es casi imposible que nosotros podamos estar en una condición de descontrol. Por eso Efesios dice: sed llenos, hermanos, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Necesitamos llenar nuestro corazón de Jesucristo, necesitamos escuchar a las personas, necesitamos poner atención en lo que nos dicen, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, bajar la voz, no atemperamentarnos, no subir el tono de nuestra voz, procurar ser agradables en todo momento, y obviamente entendiendo que cuando decimos palabras gozosas podemos sanar muchas heridas. Cuando decimos palabras suaves, tiernas, podemos ayudar a otros. Y todo esto es posible porque hemos nacido de nuevo. Muchas gracias.